Episodio número 3414. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este lunes 20 de abril la autoridad de las Escrituras, avanzando en el marco de esta lección número 4, el papel de la Biblia. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y apenas hemos visto la primera parte de esta lección. El pasado sábado domingo estuvimos hablando acerca de el arma más poderosa. ¿Y cuál es esa arma? La santa palabra de Dios. Para hoy estaremos viendo la autoridad de las Escrituras. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra, porque nos permite entender que la Biblia es tu autoridad. Por eso te pedimos que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu pueda transformar nuestra mente y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. La autoridad de las Escrituras. A continuación se nos invita a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17, 2 de Timoteo capítulo 3, del 15 al 17, para responder a la pregunta. La autoridad y la función de la Biblia están claramente afirmadas en sus páginas. Toma nota de lo que estos versículos dicen acerca de la función de la Biblia. Acompáñanos a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la función de la Biblia? Número 1, es inspirada por Dios. Número 2, te hacen sabio para la salvación. Y número 3, te hacen un hombre o una mujer perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? También nos dice que
es útil para enseñar. Nosotros aprendemos. Cuando leemos la Biblia, tú y yo podemos aprender, podemos ser educados, podemos ser corregidos, porque las malas cosas que hacemos solamente sabemos que son malas cuando leemos, ¿verdad?, que no son permitidas. Por ejemplo, ¿cómo tú sabes que cruzar un semáforo o una luz en rojo es malo? Lo sabes porque la ley así lo ha estipulado. Pero si la ley no existiera, entonces tú y yo no sabríamos que cruzar una luz en rojo puede llevarnos a obtener un ticket o incluso que nuestra licencia sea revocada. Así es la Biblia. La Biblia nos corrige, nos enseña, nos instruye para que tú y yo seamos justos. Gloria sea nuestro Dios. Al estudiar la Biblia, no debemos pretender que ella sirva a nuestros propósitos o que concuerde con nuestros puntos de vista, pues pueden ser diferentes de los de Dios. Y esto es sumamente importante, porque con la Biblia hay muchas personas que han cometido horrores, no errores, porque errores comete cualquiera. Hay personas que llegan a conclusiones tan y tan erráticas porque imponen al texto lo que el texto no dice, porque tienen un preconcepto de machismo, de feminismo o de cualquier diablura, y de inmediato entonces empiezan a decir, no, porque la Biblia dice, mentira del diablo, la Biblia no dice eso. Lo que dice la Biblia posiblemente es muy distante de lo que tú y yo a veces interpretamos. Por eso debemos dejar que la Biblia sea la que nos hable y no nosotros hablarle a la Biblia. Tampoco debemos usar el método que consiste en cerrar los ojos, elegir un texto cualquiera al azar, ya que Dios no se comunica de esa manera con nosotros por medio de su palabra. Dios no es una marioneta, no es un moped, no es un muñeco que usted y yo lo manejamos con hilos a nuestro antojo, sino que Dios nos enseña sus caminos. Sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros, por lo que nunca debemos tratar de controlar las palabras que nos dirige. Tampoco debemos escoger partes de la Biblia que nos resulten más cómodas, más ligeras. No, por el contrario, debemos considerar la Biblia como un todo, en lugar de leer los pasajes sencillos y conocidos, mientras dejamos a un lado los que nos plantean desafíos. Si en verdad queremos que Dios nos hable por medio de su palabra, debemos acercarnos a ella como un todo y utilizar métodos sólidos cuando nos dediquemos a su estudio cuidadoso, confiando en que Dios nos revelará lo que necesitamos cuando lo necesitemos. O sea, no va a ser que Dios va a venir y se va a acomodar a nosotros, sino nosotros a Él. Y es un problema de estos prepotentes bíblicos que hoy en día existen, personas que así como le hablan a sus hijos, así le hablan a Dios. Porque Espíritu Santo, yo te mando. Porque la Biblia dice, no. El problema somos nosotros. A veces la Biblia ni siquiera apoya esas aberraciones que nosotros llegamos, no, porque el hombre es más importante que la mujer, porque fue creado primero. Oiga eso. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia sí dice, no hay judío, no hay griego, no hay hombre ni mujer. Entonces, ese texto, eso es una epístola de paja. No, usted me va a aceptar la Biblia como un todo, no sacando textos de contextos para hacerlo un pretexto. Además, Jesús dijo en Mateo 22:37, Mateo capítulo 22, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22, versículo 37. Dios no pretende que prescindamos de nuestro raciocinio, sino
que desea informar la mente humana con un vasto conocimiento y comprensión, los cuales se revelan en parte en su palabra. La Biblia registra numerosos diálogos que Dios sostuvo con personas como Enoc, Abraham, Moisés y Job, además de los que Jesús mantuvo con muchas personas durante su ministerio terrenal. Dios no pasa por alto la razón humana, sino que nos invita a someterla a su palabra y a su sabiduría a la hora de cooperar en nuestra salvación. Y totalmente de acuerdo con la autora que menciona que Dios no pasa por alto la razón humana. O sea, Dios no quiere que usted crea en Él únicamente porque Él lo dice. Dios quiere que usted lo compruebe, que usted vaya a la Biblia, que usted vaya fuera de la Biblia si desea, a algún tipo de documento histórico. No hay ningún problema. El problema es cuando la razón está bloqueada por un problema mental, psicótico. Yo he visto demasiada gente llegar a conclusiones erráticas y no hay quien le diga, porque ellos te dicen, no, ni yo me voy a poner de acuerdo contigo, ni tú te vas a poner de acuerdo conmigo. Yo voy a seguir creyendo lo que creo y tú vas a seguir creyendo lo que tú crees. Eso es un error. ¿Por qué? Porque todo debe ser sometido a la razón, no al yo creo, no al yo pienso, porque lo que yo creo y lo que yo pienso, eso es irrelevante. Lo que sí es relevante es que Dios piensa, y los pensamientos de Dios están escritos en su palabra. El problema de nosotros es que buscamos textos que sean, en ese caso, descabellados de nuestra interpretación. O sea, usamos un texto de la Biblia, pero con una interpretación tan y tan forzada que por obligación necesitamos buscar un escrito, por ejemplo, de Elena de White. Eso es lo que hacemos. Cogemos ese escrito de Elena de White, que tampoco está en su contexto, pero como dice lo que queremos decir, no, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es alejarnos del pecado. Y la santidad, hermano, hermana, deje de estar hablando de la santidad de lo que usted cree o de lo que Elena de White dice, porque ni siquiera ella está por encima de la Biblia. Ella dice, vayan a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia de la santidad? De la cual es verdad que sin ella nadie verá al Señor, que el único santo es Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Dice también que la palabra de Dios es verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, donde quiera que esté Dios, hay santidad. No en nosotros. No producimos santidad. Y ese y otros temas son los que a veces vemos que muchas veces no están sometidos a la razón. Sí, y muchas veces de esto, donde dice Mateo capítulo 22, versículo 37, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí no quiere decir, o yo entiendo, que no importa quién esté predicando muchas veces acerca de la palabra de Dios. Tú debes escuchar, pero no solamente quedarte con lo que un predicador, un pastor o alguien diga de la Biblia. Usted debe ir, verificar, pero tiene que ir a través de la oración. Debe orar para que el Espíritu Santo le ilumine a usted y le dé la luz que usted necesita mental y espiritual para usted entender. No se quede solamente con lo que otros dicen. Muchas veces he escuchado, Pastor Polanco, que citan, ¿verdad? Tanto pasajes bíblicos como acaba de decir, pasajes de Elena G. de White. Dice, no, porque tal predicador dijo esto y esto. O sea, citan el predicador en vez de citar la Biblia. Entonces nosotros debemos decir lo que la Biblia dice, lo que la Biblia quiere decir, y para eso usted tiene que leer también el contexto, usted tiene que leer en qué tiempo, por qué se dijo, cuándo se dijo, a quién se dijo, para que usted pueda entender el porqué de las cosas. No obstante, la razón humana sigue siendo humana y como tal es susceptible
a cometer errores y de ser víctima de engaños, no es infalible. Eso es lo que venimos diciendo. Es posible que la razón haga a un lado a Dios para tratar de resolver las cosas por su cuenta, lo que implica colocar al yo a la par de Dios o por encima de Él a la hora de pensar. Las personas pueden acercarse a la Escritura con un espíritu arrogante y crítico, pensando que ya lo han oído todo, que ya no hay nada nuevo. Y ese tipo de personas son las que más abundan cuando se trata de analizar textos bíblicos. Yo me he dado la tarea de verificar esta realidad y me he llevado la triste noticia de que personas a veces que tienen la misma capacidad que yo en sentido de intelecto, personas que tienen el mismo estudio o más estudios que yo, llegan a conclusiones tan erráticas que a veces me avergüenza, pero yo sigo hacia adelante. Yo no tengo que ver con que ese pastor o ese ministro o ese hermano venga y llegue a conclusiones erradas. Yo trato de no llegar a esas conclusiones, pero todo eso ocurre cuando hay un espíritu arrogante, cuando la gente cree que lo sabe todo y cuando llega a un punto en el que dice, no, porque ese tema es esto y esto y esto, y dan conclusiones como que ya ellos lo saben todo. Cuando nos sentimos importantes, seguros de nosotros mismos, autosuficientes y sin necesidad de nada, descuidamos nuestra relación con Dios y confiamos en nuestro propio conocimiento limitado y nuestro raciocinio defectuoso y falible. Por lo tanto, hermana, hermano que me escuchas, este es un llamado del corazón. No te dejes llevar por tus sentimientos ni por tu razón fuera de un pensamiento bíblico. Yo no estoy en contra de la razón porque acabamos de decir que Dios quiere hablar a nuestra razón. El problema es que esa razón no debe ser influenciada por situaciones personales, por situaciones particulares. Escucha, hermano mío, escucha, hermana mía. Ha llegado el momento de dejar que Dios hable a nuestros corazones sin imponerle al texto lo que el texto no dice. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que no debemos pretender que la Biblia concuerde con nuestro punto de vista, sino que nosotros debemos dejar que la Biblia nos hable, como hemos ido diciendo al transcurso de esta lección. La razón humana siempre está sujeta a errores. Eso hemos aprendido. Nosotros, tú y yo, estamos sujetos a cometer errores. Y muchas veces uno de los errores, como estaba diciendo el pastor Polanco, que nosotros cometemos mucho con la Biblia, es que dejamos que nuestra cultura, nuestra manera de ser, de dónde vinimos, lo que nos enseñaron, influya por encima de la palabra de Dios, de lo que dice la Biblia. Si en verdad queremos que Dios nos hable, debemos acercarnos a ella como un todo, utilizar métodos sólidos, y uno de los mejores métodos que yo puedo recomendar es leer la Biblia al revés. Esto usted no lo va a escuchar de nadie, porque yo tampoco lo he escuchado de nadie todavía. Usted lee la Biblia, por ejemplo, de los versículos como nosotros lo leemos. Por ejemplo, vamos a aplicar este pequeño training. Isaías 55:9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso es lo que dice Isaías 55:9. Entonces, para usted entender lo que dice la Biblia, léala al revés. En este caso, lea primero, mis pensamientos más que vuestros pensamientos, mis caminos más altos
que vuestros caminos, como son más altos los cielos que la tierra. Yo estoy leyendo lo mismo, pero yo estoy llegando a conclusiones diferentes. ¿Por qué? Porque ya yo entiendo que mis pensamientos, en este caso, son más limitados que los pensamientos divinos. ¿Por qué? Porque está diciendo que los pensamientos de Dios son más que nuestros pensamientos y que son más altos que nuestros caminos, y que la medida en la que debo comparar eso es como comparar el cielo y la tierra. ¿Usted se imagina? Es diferente leer la Biblia en ese sentido, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, porque yo estoy llegando a conclusiones lógicas, haciendo preguntas, si se quiere, hasta redundantes, porque se supone que eso es lo que yo haya aprendido desde un principio. Pero va a haber textos que usted lo va a entender mejor si lo lee así por parte, leyendo la última parte, cuál es la conclusión, cuál es el desarrollo y cuál es la introducción, porque probablemente en un principio no lo entendió. Así que la idea final de este día es que dejemos que la Biblia sea la máxima autoridad y no nosotros o nuestros pensamientos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para no imponerle al texto lo que el texto no dice, y que de esa manera tu nombre sea glorificado. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 21 de abril, la verdad bíblica. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 4, el papel de la Biblia. Con nuestra lectura para memorizar, que encontramos en Hebreo 4, 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreo capítulo 4, versículo 12. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. Y también se pueden comunicar vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.